¿Qué más pude hacer? En la recta final de nuestro folleto de este trimestre, hemos analizado y explicado el origen del mal, sus consecuencias, qué previsiones hizo Dios en favor de sus criaturas gracias a su gran amor, y nos ha dejado en claro que el mal es un poder inferior y limitado por el poder de Dios. En esta semana profundizaremos la justicia de Cristo. Veremos hasta qué punto Dios obró en favor de sus criaturas para que escojan la vida y no sean partícipes de los juicios de Dios que caerán sobre Satanás y a quienes decidan seguirlo. Reconocer la justicia de Dios. En Romanos 3, 25-26 leemos: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra manifestar viene del griego endeixis, que significa demostrar. Lo que Pablo desea enfatizar es que Dios desea no solamente ser llamado justo, sino que demuestra al universo entero su justicia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo lo demuestra? La respuesta lo encontramos en la parábola de la viña registrada en Mateo 21, 33 al 41. Allí Jesús presenta al dueño de una viña, quien representa a Dios, en una progresión de decisiones razonables en respuesta a actitudes irracionales por los labradores quienes habían arrendado la viña y que representan a sacerdotes y fariseos de la época, pero que tienen un alcance para toda la humanidad. La parábola cuenta que había llegado el tiempo de la vendimia y el dueño, quien se había marchado lejos, mandó a sus siervos para recibir los frutos. En una respuesta absurda, los labradores expulsaron 2 veces a los siervos enviados por el dueño y mataron inclusive a uno de ellos. Así que el dueño, en una actitud razonable, envía a su hijo mismo, pensando que le tendrían respeto al ser su heredero. Sin embargo, en una reacción más absurda aún, los labradores mataron al hijo también para robarle la herencia. A este punto Jesús pregunta a su audiencia: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Respondieron: matará sin compasión a esos malvados, nos dice Mateo 21, 40 y 41. Vemos que los oyentes concluyen espontáneamente que no había nada más que el dueño del viñedo pudiera hacer para tratar debidamente a los labradores y reconocen como justo el castigo de los labradores malvados. Esta parábola nos muestra que Dios no solamente es justo, sino que es percibido como tal. Esto viene de un claro reconocimiento de que el dueño del viñedo había hecho todo lo posible por mantener una relación adecuada antes de juzgarlos con severidad. Al final de los tiempos, el universo entero proclamará y reconocerá a Dios como justo y fiel. La motivación de la justicia. En la misma esencia que la parábola anterior, ahora en Isaías 5:1 al 7 vemos un cántico de amor de Dios por su pueblo. Sin embargo, a diferencia de la parábola anterior en donde los labradores eran el problema, ahora Jehová destaca a la viña misma como el problema, es decir, el pueblo. Nos dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres, nos dice Isaías 5:2. Dios había hecho todo esto por amor a su pueblo. Él les había concedido todas las condiciones para que puedan entregarse a las manos de Dios y así ser redimidos, dando buenos frutos para el resto de las naciones, porque Dios amaba entrañablemente a su pueblo. Pero la respuesta de su pueblo amado fue rebeldía y rechazo, y por tanto Dios expresa: ¿qué más podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho en ella? Porque esperando que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Nos dice Isaías 5:4. Esta pregunta que hace Dios es una invitación a reconocer las intenciones amorosas de Dios en favor de su pueblo. Es el amor que siente Dios por nosotros que nos lleva a darnos todas las herramientas posibles para que elijamos su camino que nos llevará a la redención y victoria sobre el pecado. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice Romanos 5:8. No solamente nos dice amar, sino que demuestra su amor en la cruz. ¿Qué más puede hacer Dios hoy por ti y por mí para no ser víctimas del juicio que vendrá en el futuro? La decisión es enteramente nuestra. Vindicación del nombre de Dios. Desde la muerte de cruz de Cristo hasta el exterminio del mal en el universo en el futuro, el nombre de Dios ha sido vindicado de las falsas acusaciones que Satanás ha expuesto desde su rebelión en el cielo. Incluso los salvos, después del advenimiento, tendrán la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos y nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Es ahí en donde podremos realmente declarar que Dios es amor y justicia, que sus juicios son justos y verdaderos, que dará por siempre demostrado su gran amor y su excelsa justicia. Mi querido amigo, no dejes pasar más tiempo para aceptar a Cristo en tu vida. Él te ama profundamente y ha pagado el precio del pecado para hacerte justo ante los ojos de Dios. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor por la justicia será expresado por el universo entero! Pues toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, vindicando el carácter de Dios. Amén.